Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. En la conducción, Marilu Villalón y Ernesto Carrillo. Diálogos entre amigos, expertos en filantropía, compartiendo experiencias de vida. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Ernesto, muy bien y muy contenta de tener el día de hoy a Leonel Domico, bailarín. Él viene de la Corporación Diversa Ujurubi de Colombia y nos trae el día de hoy una historia fascinante. Así que muy contenta. Estamos en el marco del Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil y es por eso que Leonel está en México y este podcast lo estamos presentando justo en junio, que es el mes del orgullo gay. Leonel, tú tienes una historia fascinante, inspiradora y que queremos conocer. Platícanos del lugar de donde vienes, cómo se llama, de qué país y cuál es tu historia en este lugar y digamos cómo fue tu crecimiento en tu entorno social y de familia para que podamos entender la misión que tú has tomado en tus manos y a lo que pues te dedicas ahora en esta organización. Bueno, vengo del resguardo en Veracatío del Alto Sinú, departamento de Córdoba, Colombia. Nacido allá con mis papás. Somos una familia que vivimos en un resguardo, en una montaña. Hay 32 comunidades indígenas. Mi comunidad se llama Amorromia. Crecí ahí hasta los 14 años. Desde los 14 años ya mis papás me apoyaron para estudiar en el municipio. De ahí empecé a civilizar, digamos, a aprender el español un poco. También mi orientación sexual empezó a visibilizar desde el momento y bueno, y así iba creciendo mi estudio, mi orientación sexual iba visibilizando más. Me preguntaban que por qué actuaba eso. Mi papá en ese momento, pues todo ese años fue gobernador de la comunidad, entonces cuando empezaron a darse cuenta que ya yo tenía otra orientación sexual, la crítica de mi papá, la discriminación contra mí y los demás cabildos empezaron a presionar. ¿Qué edad tenías? Ya por ahí unos 17 años, claro. Entonces ya mi papá no me podía tener en la comunidad, no me dejaba ingresar a la comunidad. Algunos cabildos también hicieron un acuerdo de que si empezaban a visibilizar la población LGBT en la comunidad, tenían que tomar medidas como castigo. Oye, pero a ver, antes de que pasemos a ese momento, nos gustaría saber ¿cuál fue el primer momento en el que tu familia, tus papás tuvieron una conversación contigo para, digamos, tener claro que realmente eras gay y qué fue lo que te dijeron y cómo lo enfrentaste? Bueno, listo. Cuando empecé a visibilizar ya estudiaba manipulación de alimentos. Entonces me preguntaban, ¿por qué estudia manipulación de alimentos y no otra carrera? Porque eso es de mujeres. El machismo en la comunidad en Vera es muy alto, entonces pues uno como hombre tiene que hacer las cosas de hombre. Las mujeres también, cosas de mujeres. Entonces a mí me gustaban más cosas de mujeres. Entonces me preguntaba, ¿por qué? Mi papá, ¿por qué? Porque no juega fútbol, porque yo no jugaba fútbol. Entonces ahí ya iban entrando que ya yo tenía otra orientación sexual. Llega un punto donde ya yo sentía una carga muy grande que ya no podía ocultar lo que soy. Entonces, en la comunidad cuando pasa algo o cuando alguien comete errores, se reúne con todos los líderes, gobernadores y los cabildos. Entonces,
Mi, mi mamá me había comentado que mi papá ya no podía aguantar, que tenía que hacer una reunión eh, para que, o sea, que era para preguntar delante de la comunidad que si yo era, de verdad era gay o no era gay. Entonces que yo tenía que tomar una decisión, seguir siendo gay o no. Wow. Bueno, me imagino que por el cargo que tiene tu papá, la presión que debe haber habido también sobre tu papá, pero lo que me llama la atención es que dices que cuando alguien comete un error, entonces, pues como lo platicas, pareciera que el que tú tengas otra orientación sexual fuera un error. Así es que se miraba en tu comunidad. Sí, hasta el momento la comunidad ve como una enfermedad, ve como un error lo que la población LGBT hace. O sea, para ellos ser LGBT es enfermo, no es, comete un error, ese error hay que corregir para ellos. Entonces, ¿Y cómo, de acuerdo a las creencias de tu comunidad, cómo eran esta manera de corregirlo? ¿Cuáles eran las opciones que tenía la gente como para corregir, digamos, su camino? listo. La corrección corregir una persona LGBT para ellos es como corregir una persona que comete un error grave o una violencia. Por ejemplo, en mi caso o el caso de los demás LGBT que han enfrentado esa situación, era primero el latigazo familiar, que eso lo hacen en la casa familiar, lo cuelgan y le dan latigazo. ¿A ti te hicieron eso? No llegué hasta ese punto, pero sí, los demás chicos sí. A mí sí me castigaron de otra forma. También un chico LGBT, pues así como cualquier persona que comete errores, tiene que pasar por un latigazo, el castigo en el cepo. No sé si han escuchado el cepo. Lo castigan en el cepo. Yo no, discúlpame. El cepo es dos maderas que parece una escalera, lo meten las dos piernas ahí y vuelven a clavar con un clavo y uno queda por 48 horas ahí castigado en pleno sol hasta que se arrepienta, hasta que uno O sea, pida disculpas. Sí, exactamente, uno tiene que pedir disculpas, que yo no lo voy a hacer esto. Ese es el castigo que hacen. Entonces, pues me llevaron al castigo. También pasé eso, no, o sea, yo nunca me di por vencido, yo dije, yo tengo que seguir. Entonces, hubo un punto ya mi familia tampoco soportaba de la presión de grupos armados. Oye, perdón. Grupos armados. Hasta eso llegaron. Sí. Ayer escuché que dentro de estos métodos de corrección, digamos, comentaste sobre no sé si es una hierba, una especie que es muy picante. Bueno, sí, ¿Qué es? hay varias formas de corregir para ellos. Si no lo hacen con latigazos, si no lo castigan en el cepo o en la cárcel indígena, los médicos tradicionales hacen la terapia de conversión. Buscan plantas medicinales muy picantes, también revuelto con picante, con ají. Eso lo introducen en el ano para desparasitar, según ellos, porque es una enfermedad que una persona LGBT tiene. Entonces, para desparasitar, lo introducen y ya con eso, según ellos, es para sanar. Pero así como le decía ayer, que para mí eso afecta más a la comunidad, a los LGBT, porque he visto la mayoría que han pasado por ese proceso, me han comentado que ellos ya no tienen esa satisfacción sexual, entonces ya muere todo. Oye, ahí, perdón, te interrumpí hace un momento, hablabas de los grupos armados. A ver, eso no lo acabaste, platícanos. Bueno, a diario vivimos, pues en Colombia, Tierra Alta, Córdoba, es uno de los del municipio
más golpeado por los grupos armados. A diario vivimos compartiendo con los grupos armados en la comunidad indígena, y ellos cualquier cosa que la comunidad hace tratan de gobernar o de corregir. Entonces la comunidad también tiene que hacer caso a ellos. Y en mi caso también fue que cuando ya pasan límites, hablan con grupos armados, y los grupos armados presionan a los cabildos, presionan a la comunidad, presionan a la familia que tiene un hijo LGBT, y ellos nos presionan y los sacan de la comunidad. Eso viene pasando. Pasaron mucho tiempo hasta los grupos armados intentaban violar la población LGBT, los chicos gay en la comunidad, y hubo varios casos en la comunidad que fueron violentados por los grupos armados. Qué terrible. Sí, perdón. Y bueno, pues sí, se oye terrible y muy, muy dramático, sin duda. Y para ti, ¿cómo fue esto? O sea, ya con tanta presión de los grupos armados de tu comunidad, pues, ¿cuál la alternativa? Supongo que la alternativa era, pues, salirte de ahí. Bueno, sí, cuando ya a mi papá empezaron a presionar la comunidad y también los grupos armados, mi papá no tuvo otra opción de sacar de la comunidad, o sea, me expulsó de la comunidad. Con otros cabildos me dijo que ya usted no puede estar acá, tiene que salir de aquí, porque después iba a tener consecuencias con grupos armados. Salgo expulsado de la comunidad al municipio. Del municipio, pues estando unos mesecitos, me vuelven a amenazar por los grupos armados y tuve que salir a la ciudad de Bogotá. Bueno, quizás fue lo mejor que te pasó en ese momento, ¿no? Porque si no te hubieran lastimado los grupos armados. Sí, esa es la mejor decisión que yo he tomado, llegar a la ciudad y también tener un poco de conocimiento que tengo ahora, porque ya empecé como a buscar ayuda. Oye, pero a ver, vamos a poner en claridad esta situación, porque es gravísimo. En general, el tema de la discriminación a la comunidad gay es muy fuerte. Por más que han cambiado las cosas en el mundo, en los diferentes países, sigue habiendo discriminación. Pero ahora tú nos estás hablando de un caso que se vive en una zona indígena, que eso por un lado ya trae discriminación, sumado a la parte de la orientación sexual, y sales expulsado de tu comunidad, te vas a otro lugar, pero ¿con qué recursos? ¿Llegas con alguien conocido? ¿Llegas solo? ¿Te enfrentas la vida totalmente solo? ¿O ya sabías de alguien que te podía ayudar? ¿O cómo hiciste para enfrentar? ¿A qué edad? Porque además, ¿cuántos años tenías cuando te fuiste de tu comunidad? Ya tenían 18. Fíjate, 18 años. ¿Y qué haces a los 18 años solo en un lugar que no es tu casa, no es tu hogar? Bueno, teniendo 18 años, yo ya en esa época pues ya manejaba correo, chateaba por correo. Entonces tenía un amigo en la ciudad de Bogotá y le comentaba mi situación. Mira, me está pasando esto, y él me dice, amigo, si quieres vente acá, yo te doy hospedaje por unos días, pero tienes que empezar a buscar trabajo. Pero, como pues no tenía trabajo ni nada, entonces no tenía recursos para poder viajar. Pero como yo he sido muy abierto en crear amistades, entonces pues en el municipio también tenía amistades. Lo que hice fue como buscar ayuda con mis amigos, pues me pasó esto, fui hasta a la defensoría del pueblo, pero no me atendieron. Fui a la comisaría de familia del municipio, me pidieron el certificado del cabildo para que me puedan atender. Entonces me dijo que si usted no tiene un certificado de los cabildos, nosotros no podemos hacer nada, no te podemos atender porque usted tiene otras normas, otras leyes, y cuando una persona indígena llega a nosotros tiene que venir o ellos tienen que tomar las medidas, ellos tienen que arreglar los asuntos. Entonces, pero si vengo expulsado de ellos, ¿cómo iba a tener el certificado, cierto?
Entonces yo enfrentaba esa situación, lo único que hice es buscar otra forma de conseguir recursos. Entonces empecé a buscar prestar. Mira, préstame tanto, 2,000 pesos, 3,000 pesos, entonces iba recogiendo. Y después de que lograste que te prestaran, o sea, cómo, a mí me sorprende mucho, porque además de que, pues de que en tu comunidad no solo te expulsaron, sino que además te violentaron, entonces sales a la ciudad, a un entorno pues muy diferente, supongo que además un entorno que se puede percibir hasta como, pues como violento, no sé, las ciudades grandes de pronto viniendo de una comunidad rural, indígena, pues debe haber sido muy impactante. ¿Cómo es que, qué es lo que pasa, qué es lo que hace que tú conformes esta organización? O sea, ¿cómo, digo, además eres un ser muy resiliente y eso lo aplaudo, te admiro, es muy significativo. ¿Y cómo es que tú llegas a esta organización? ¿Qué es lo que te hace formarla o inspirarte en quién o en qué? Bueno, llego a la ciudad de Bogotá, pues sí, para mí fue, pues no sé, me da sentimiento recordar todo lo que me pasó, porque en la ciudad de Bogotá, en algunas veces me tocaba dormir en la calle, en una estación de metro, porque a veces salía tarde porque me consiguieron un trabajo en un restaurante y salía 11:30 de la noche y no, a esa hora no había transporte. Entonces me tocó dormir algunas veces en una estación de transporte. Al día siguiente iba y enseguida regresaba a trabajar. Eh, Empecé a leer, buscar ayuda por internet. Así conseguí varios contactos que apoyaba que había organizaciones LGBTI, pero me dificultaba hablar español, pues traté de también como comunicarme con una organización pues por línea, pero no pude porque no pude explicar, no sabía cómo explicarle la situación porque el español estaba difícil para mí para ese momento. Seguí trabajando, enfrentando la situación dura en la ciudad de Bogotá. Hasta llegó a un punto donde ya yo no aguantaba, sino que yo empecé nuevamente a pensar cómo regresar al municipio, pero si regreso nuevamente, pues mi vida nuevamente estaba en riesgo, ¿cierto? Entonces, para no de pronto seguir en el riesgo con la comunidad indígena y los grupos armados, lo que hice es buscar una línea en la ciudad de Montería, una organización que yo lo vi por internet, que había una organización LGBTI que podía apoyar. Entonces estaba medio como seguro. Traté de comunicar con un amigo en el municipio de Tierra Alta para que me contactara con esa persona. Me facilitó el contacto. Entonces todavía me dificultaba el español. Yo me acuerdo como si fuera ahora el momento cuando contacté con el director de la corporación que nos apoyó por primera vez y no sabía explicar lo que traté de explicar y él no me entendía. Pero cuando yo le dije que yo era también, yo le dije, yo soy gay, tengo un grupo que está pasando, porque ya yo sabía, estaba en Bogotá, cuando estaba en Bogotá, los chicos se comunicaban conmigo, me decían, mira, tú estás en Bogotá, ¿cómo hiciste para salir para Bogotá? Mira, nosotros no está pasando esto, nos están castigando, nos están maltratando, nos están expulsando de la comunidad. Y a mí me preocupaba muchísimo. Sentía ese momento cuando me pasó a mí en la comunidad. Claro. Entonces dije, tengo que ayudar a la comunidad, a mi población LGBTI. Con esa ganas de liderar, con esa ganas de apoyar a la comunidad LGBTI, regresé nuevamente al municipio. Wow. Sabía que estaba tomando ese riesgo, pero le dije a mí mismo, voy
Y si los chicos me apoyan, tengo que sacar adelante a los chicos. Y trato de hablar con la organización para que me ayude. Por eso regresé a la ciudad de Monterrey. ¿Y cómo fue ese regreso? Porque me imagino que había pasado no sé cuántos años, ahorita Ya nos había dirás. pasado. ¿Y cómo te te enfrentaste? Sí, recibieron? ¿cómo te recibió la comunidad, tu familia? ¿Qué dijeron? Y tú ya con otra manera de pensar, con más fuerza, con más poder, pero de todos modos, volver a regresar a ese lugar ha de Sí, haber qué sido muy aterrador ese momento, pero por un lado y por otro, con esa valentía de querer ayudar a todos tus amigos, tus compañeros y rescatarlos. Pero ya tenías, perdón, Leonel, para ese momento ya tenías el apoyo de la organización que nos compartes o todavía estabas tú solo. Todavía estaba solo. Entonces lo que hice es regresar. Le dije a mi compañero que vivía en un apartamento en Bogotá, no, yo tengo que regresar a mi pueblo. ¿Cuánto tiempo había pasado de que te habías ido? 3 años. 3 años. Porque ya había estado en una marcha LGBT en Bogotá. Entonces ya yo era muy pila que todas las palabras que me decían, yo le iba escribiendo y aprendiendo. A veces hablaban de leyes y yo iba apuntando. Entonces, esto no sirve, esto no me sirve. Todas las palabras que yo no entendía, iba escribiendo y iba investigando. Eso me ayudó muchísimo a fortalecer como persona y liderar. Entonces, llego yo al municipio nuevamente, ya con un poquito de valor. Ya yo le dije, yo tengo que tomar valor para ayudar a mi comunidad. Regreso al municipio. Los chicos LGBT que estaban sufriendo, algunos ya estaban en el municipio, algunos ya habían salido del municipio. La mayoría estaban en la comunidad indígena, en la cárcel indígena, y algunos pues recibiendo castigos. Entonces regreso y los chicos me recibieron con mucho cariño. Para ello me cuentan ellos que cuando yo llego, ellos sienten como llega su papá. Así se sintieron. Porque ya yo era el primero que ya había estado así fuera y conocía un poquito de los derechos de la población LGBTI. Me recibieron bien, mi papá no me hablaba, mi mamá pues es muy gobernado por mi papá. Bueno, en ese momento ya no viven, pero sí, ya no viven juntos, pero mi mamá, mi papá, bueno, de la comunidad indígena es muy machista, los hombres gobiernan a las mujeres, entonces mi mamá no podía hacer nada porque la cabecera del varón. Entonces, con mi mamá me iba muy bien, y con mi familia no me hablaba, mi hermano, mis tíos no me hablaban. Pero sí tenía familias LGBT. Ellos me recibieron, que vamos a buscar ayuda. No duré, pasaron 2 meses, porque primero llego, empecé a buscar cómo hago yo, buscar estrategia. ¿Cómo hago yo para ayudar a los chicos? Estoy en el territorio nuevamente, corriendo el riesgo de nuevamente de pronto a una amenaza o más que una amenaza. Entonces lo que se me viene a la mente, llama a esa persona, llama al director. Y bueno, pues entonces cuéntanos, ¿haces contacto con el director de la institución y qué sucede? ¿Cómo te asesora? ¿Cómo te ayuda para pues que puedas resolver esta situación que se estaba presentando ahí en tu comunidad? Bueno, llego y me contacto con el director, y el director me dice que llegue a la ciudad de Monterrey, y yo me reúno con él y él me contrata como gestor comunitario para seguir trabajando en la comunidad, para dar capacitaciones de derechos humanos de la población LGBTI en la comunidad. Y así empezamos, que me contrata, ya empezamos a incidir en la comunidad. Llegamos, los 14 jóvenes LGBT en Vera, llega a la ciudad de Montería a hacer las declaraciones ante la Defensoría del Pueblo. Nos reunimos y empezamos a recibir capacitaciones de derechos LGBT en la ciudad de Montería. ¿Y cómo es para ti, Leonel, y para tu comunidad también, como
o sea, este nuevo papel tuyo, ¿no? Después de haberte ido de tu comunidad con esta, pues, violencia, expulsado, con toda esta problemática también con tu familia, con tu papá, ¿cómo es para ti regresar a ayudar a tus compañeros y también ayudarles a que esta situación se visibilice desde otro lugar? Bueno, así como le comentaba, pues bastante difícil. En la comunidad, pues, por lo que comentaba, la discriminación y esa la expulsión. Entonces, cuando yo emprendo nuevamente a liderar la población LGBTI en la comunidad, nuevamente enfrentamos a la situación que anteriormente venía pasando. Cuando ya me contratan en la Corporación Córdoba Diversa como gestor comunitario, nuevamente enfrentamos a la situación. Pero lo que hicimos es buscar otra estrategia como de parte de la artesanía, que la mayoría de los jóvenes LGBT son artesanos. Entonces, pues la estrategia fue por ahí, por medio de la artesanía, visibilizar a la población LGBTI. Oye, y bueno, pasaron muchos años para que tú regresaras, pues ya con más conocimiento, apoyado por una organización y con toda la disponibilidad y la preocupación que tú nos has compartido que tenías por todos tus compañeros y la gente de tu comunidad. Pero cuéntanos, en tu familia, en lo personal, ¿qué cambio hubo en tu familia? Nos mencionaste, y aparte de esta grabación, el cambio que hubo en tu papá, y quiero que nos compartas eso porque es muy importante. ¿Cómo hubo ese cambio de pensamiento, ese respeto? ¿Cómo fue ese momento de tu reencuentro y cómo fue el cambio en tu familia? Bueno, el odio y el rechazo, la discriminación de parte de mi familia, más que todo de mi papá, que él me rechazó totalmente, me expulsó y no me volvió a hablar por muchos años. Pero al ver el proceso que yo he llevado hasta el momento, él veía el cambio y la transformación que yo he hecho en la comunidad con la población LGBTI, demostrando que no es como ellos piensan, que es una enfermedad ser LGBT. Eso ha cambiado mucho. Y bueno, hablar un poco de la población LGBTI, a él entendió que todo lo que yo estaba haciendo era lo mejor. Entonces, pues él, una vez conversando con él, me ha comentado que yo he hecho cosas que él nunca lo había logrado, que él nunca lograría todo lo que yo he hecho. Entonces, él valora todo lo que yo he hecho, él ha cambiado. Ahora mi papá y yo trabajamos juntos y mi papá me apoya mucho. Leonel, yo con esta historia además me siento muy conmovida, además de agradecida de que nos la compartas, porque sin duda me parece como esta relación que en un inicio nos comentaste, ¿no? De odio, de expulsión, de esta parte de tu papá de no entender, ¿no? Que seguramente también le venía de muchos prejuicios sociales que él venía cargando seguramente de generaciones pasadas. Y este cambio que se da contigo, de sanación de su relación, de su vínculo, y este reconocimiento que tu padre te hace, qué importante y qué significativo para ti, ¿no? De verdad que me parece tan maravillosa tu historia, también por esto que nos compartes, de este cambio tan importante con tu papá. Me imagino que esto ha hecho que tu trabajo puedas también hacerlo desde otro lugar, que puedas tú pues compartir también esta historia con estos otros jóvenes. Eso es esta vinculación, siendo tu papá una autoridad en tu comunidad, ¿cómo hace que sea ahora tu labor con las autoridades que están allí, en que nos comentabas, con los guardias que estaban allí? ¿Esto de qué manera se refleja este nuevo vínculo con tu papá en esta labor que tú estás haciendo en la comunidad? Bueno, el apoyo que he recibido de mi papá es mucho en este momento, que él me ayuda a gestionar como la Guardia Indígena que hemos formado. Él siempre ha estado ahí y hasta él hace parte de la Guardia Indígena que nosotros estamos apoyando. Entonces, para mí significa muchísimo
Y sí, y siento el afecto que tiene mi papá hacia mí, la unión. Entonces, pues seguir transformando más a otras organizaciones. De hecho, que nosotros fuimos a otro departamento a apoyar a las chicas trans LGBT. Mi papá ha estado acompañando en ese proceso también a crear otras organizaciones LGBT, pero de la chica trans. Oye, pero es que no nada más, por lo que estamos escuchando, Marilu, no nada más es la aceptación a su hijo, el amor, es que cambió totalmente su manera de pensar y ahora están trabajando juntos. Y eso yo creo que es un cambio impresionante en una persona que estaba completamente cerrada, negada a aceptar a su hijo. Pero fíjate lo importante que es el amor, ¿no? El respeto. Él se fue de un espacio y tuvieron tiempo ambos, ¿no? Cada quien por separado, de analizar las cosas, las situaciones. Y me imagino lo doloroso que ha de haber sido para los dos haberse separado, él haber perdido a su hijo y él a su familia completa, y es lo que los tiene juntos, ¿no? Ahora, para cerrar, muéstranos esta bella artesanía y compártenos, por favor, dónde es que la gente puede adquirirlas, no nada más allá en Colombia. Si queremos en otros países, ¿dónde podemos contactarte para encontrar estas artesanías que son lo que ahora de alguna manera financian este proyecto? Bueno, la mayoría somos artesanos, entonces por eso creamos la artesanía, una tienda de artesanía como esta. Está ubicada en Tierra Alta, Córdoba, Colombia. Nos pueden encontrar por la página de Ojurubi o en Veraneca. Tenemos otro socio que se llama En Veraneca, es una tienda de artesanías indígenas. Somos socios de esa organización también y creamos, a diario trabajamos porque nosotros los emberas vivimos de la artesanía y nos pueden encontrar en la página de la corporación Diversa Ojurubi o en Veraneca. En Instagram y en Facebook, ¿verdad? En Instagram y Facebook. Pues ya saben dónde los pueden encontrar. Aquí en nuestras redes pueden encontrar también la red de Leonel, de su organización, para que lo sigamos apoyando. Y yo, por último, y para cerrar, Leonel, te agradezco el habernos compartido tu historia, porque es una historia además que hace un cambio verdadero de transformación de una comunidad y de muchísimas vidas, y tú has sido el eje y el sujeto que ha movido todo este cambio en esta comunidad. Necesitamos más Leoneles en este mundo. Muchísimas gracias, es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que estoy muy agradecido por tenernos en cuenta. Pues soy de Colombia y estoy compartiendo mi historia acá, eso habla mucho. De verdad que estoy muy agradecido, así como le decía anteriormente, pues para mí no hay nada imposible. No, ya nos dimos cuenta que definitivamente no hay nada imposible. Eres un gran ejemplo, un gran maestro para mucha gente, no nada más de la comunidad en general. Y pronto te estaremos viendo en otros foros más grandes, más fuerte y con mucho más gente, porque eres un hombre joven, tienes un gran camino por recorrer. De verdad, muchísimas felicidades y pues qué gusto tenerte aquí en México. Esperemos que estés pasando unos días muy bonitos aquí con gente seguramente muy interesante que has conocido y que te ha conocido a ti. Muchas gracias. Y bueno, pues esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, pues estaremos muy próximos para platicar de otra historia. Síganos, por favor, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir compartiendo estas historias. Gracias. Buenas tardes.